Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 2 que está integrado por Steven Porcartello, por Cristian N. Herrera, por Fabio Arón Prado, ¿no? Y quien les habla, Jordi Chila. Vamos a hablar esta noche sobre estadística descriptiva y su contenido que va a ser medida de dispersión y datos bivariados, ¿no? En medida de dispersión va a haber 4 subtemas que será rango, variación, desviación típica y coeficiente de variación. Comenzando con las medidas de dispersión, vamos a hablar sobre las principales medidas que existen. La medida de dispersión trata a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrece información sobre el grado de variabilidad de una variable. Dentro de esta, en otras palabras, lo que quiere decir que las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos dentro de otra. La razón de ser de este tipo de medida es conocer de manera resumida una característica de variable estudiada, ¿no? Esto toma sentido ya que debe acompañar a las medidas las tendencias central, juntas o ofrecen una información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar. En principales medidas de dispersión, cambiando la diapositiva por favor, listo. En esto, las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la variación, la desviación típica y la coeficiente de variación. Dentro de esto existe un rango. Un rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor de una población o muestra estadística, donde la fórmula es R igual al máximo de X medio menos mínimo de X medio, ¿no? R, como vengo haciendo explicándole, R es el rango, máximo es el valor máximo de la muestra o población, mínimo es el valor mínimo de muestra o población estadística, X es la variable sobre la que se va a pretender calcular esta media. Dentro de esto voy a mostrarle un pequeño ejemplo. El ejemplo que le voy a mostrar es un conjunto de datos, 9, 11, 12, 15, 15, 15, 18. Entonces, como podemos ver, para sacar el rango, la fórmula dice que es el rango máximo de X menos el mínimo de X, ¿no? Entonces el rango es igual al máximo, que es 18, menos el mínimo, que en este caso es 9. El rango vendría a ser 9. Otra manera de sacar un rango es sabiendo que un conjunto de datos, como podemos ver aquí, esto es un conjunto de datos que lo podemos denominar A y otro conjunto de datos que podemos denominarlo B. El rango del conjunto A sería, se representa el rango del conjunto A, sería de 9 a 18 y el rango del conjunto B se denominaría de 2, que es el número menor, hasta el número mayor, que sería 18. Dentro del rango existe algo también conocido como rango intercuartílico, ¿ya? Este rango da una idea de dispersión de datos y es por su naturaleza menos sensitivo de un valor externo. Un ejemplo que le voy a mostrar, como podemos ver el ejemplo para sacar el rango intercuartilítico, podemos usar la función quantiles, que esto quiere decir que un rango externo lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces, tenemos un conjunto de 2, 4, 5, 7, 7, 7, 9, 11, 12, 15, 15, 15, 18. Teniendo en cuenta esto, la fórmula que vimos hace rato lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces, sería 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, ¿no? En partes iguales. Entonces, como tenemos en cuenta el conjunto número 2 es el radio menor y el radio mayor, que es 18. Entonces, es la misma fórmula que hemos seguido hace un momento. Entonces, déjame subir esto. Ok, ya. Entonces, el radio número menor, que sería el 2, ¿no? El 7, que quedaría en 25. El 9, que quedaría en 50. El 15, que quedaría en 75. Y el 18, que sería el número mayor,
quería en 100%. Entonces está dividida en 4 partes iguales. ¿Por qué dijimos 2, 7, 9, 15 y 18? Porque no estamos salteando un número según la cantidad. Entonces, nos saltamos cada 2 números. De 2, 4, 5 no pueden ir 7. Nos saltamos 2, va 9. Nos saltamos 2, va 15, va 2, 18. Para hacer números iguales y sea equitativo. Entonces, tomando en cuenta el gráfico que habíamos colocado anteriormente para no confundir, el rango intercolino sería a partir del 25, sería a partir del 25% al 75%, que quería 7,9,15, ¿no? O también podemos hacerlo con la fórmula anterior, copiando el mismo conjunto, quedaría aquí, 7,9, siguiendo el mismo conjunto y siguiendo la misma fórmula anteriormente mencionada, sería R es igual al máximo de media menos el mínimo media, ¿no? R es igual a 18 menos 2, que es igual al radio anterior, que es 9. A continuación, mi otro compañero. Buenas noches, yo soy Esnoy Arrea. Hoy voy a hablar sobre lo que es la varianza. La varianza es la media de la dispersión que se representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se lo calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de las observaciones. Su fórmula es la siguiente, donde tenemos que x es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, donde xi es la observación del número i de la variable x y también puede tomar valores entre 1 y n. N sería el número de observaciones que hay y X con una raya arriba sería la media de la variable X. Sigue por favor. Tenemos también la desviación típica y el coeficiente de variación. Primero vamos con la desviación típica. La desviación típica es la desviación en otra medida, podemos decir que ofrece información de dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo de la variancia, pero también puede realizarse en raíz cuadrada, su resultado. El coeficiente de la variación se calcula dividiendo de la desviación típica entre el valor absoluto. De la media, el conjunto por lo general se expresa en un porcentaje para su mejor comprensión. Podemos ver que la fórmula es C y B igual a, ¿cómo se llama? La desviación típica de la variable sobre la media de la variable. Lo podemos ver más desglosado, donde x es la variable, sigue siendo la variable donde se quiere calcular la varianza, donde el circulito con la x vendría siendo la desviación típica de la variable y la x con la línea encima es la media de la variable, pero con el valor absoluto en 0, donde x es igual a 0. Cuando se miden dos variables en una sola unidad experimental, los datos resultantes se llaman datos bivariados. Por ejemplo, edad y género, peso y altura, etc. Cuando trabajamos una variable sobre dos individuos simultáneamente o dos variables sobre un mismo individuo, estamos hablando de los datos bivariados. Los datos bivariados se expresan a través de valores ordenados, tipo AB. Cuando se obtienen este tipo de valores nos referimos a una distribución bidimensional de la información de la que estamos analizando. Cada una de las dos variables puede ser cualitativa o cuantitativa. Dependiendo del caso, se genera un ejemplo distinto. Dos variables son cualitativas. Cuando resultan datos bivariados de dos variables cualitativas, es frecuente que los datos se ordenen en una tabulación cruzada o tabla de contingencia. Esta última es un método particular de representar dos caracteres simultáneamente observados de una misma población. Tenemos como ejemplo, 30 estudiantes de la universidad se identificaron y clasificaron al azar según dos variables, género y especialidad. En género tenemos masculino y femenino, mientras que en especialidad tenemos artes liberales, administración de empresas y tecnología, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces tenemos que una tabulación cruzada se hace con el fin de establecer una mejor organización en base a los datos al azar, unificándolos con datos que comparten las mismas características. En este caso, en base a su clasificación inicial, tanto hombre y mujer y dependiendo de la carrera que esté. Porque de todos los datos al azar que tenemos encasados, muchos coinciden que son hombres y están en la misma especialidad, o son mujeres y están en la misma especialidad correspondiente, etc.
El segundo caso es cuando dos variables son cuantitativas. Cuando los datos bivariados son el resultado de dos variables cuantitativas, se acostumbra a expresar matemáticamente los datos como pares ordenados X y Y, donde X es la variable de entrada o también conocida como variable independiente, cuyo valor es ingresado por nosotros o registrado por la persona que está haciendo la encuesta. Y Y, que es la variable de salida o variable dependiente, cuyo valor depende exclusivamente de la variable que uno ingresa. Y los datos muestrales se representan en un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es una gráfica de todos los pares ordenados de los datos bivariados en un sistema de ejes de coordenadas, en este caso representándolo en un plano cartesiano, donde las coordenadas principales son X y Y, como se mencionaron anteriormente. Como ejemplo tenemos el siguiente. En una heladería local se realiza un seguimiento de la cantidad de helado que venden en comparación con la temperatura de ese día, usando como cifra los últimos 12 días. En este caso, los dos valores, el par de valores que tenemos es temperatura y helado. A simple vista se puede evidenciar un incremento exponencial del valor de venta generado en comparación a la temperatura, es decir, a menor temperatura, menor valor de venta, y a mayor temperatura, mayor valor de venta. Esto se representa a través del plano cartesiano con los ejes X y Y, como se ve a continuación. En este caso podemos ubicar o podemos evidenciar la representación de X abajo para temperatura y Y para las ventas. Una característica importante del diagrama de dispersión es que generalmente, o bueno, uno de los casos posibles, es que la línea que produce la secuencia de los puntos ordenados es lineal hacia arriba, es decir, inclinada pero en dirección hacia arriba. A continuación el compañero. Muy buenas noches, profesor. Soy Aaron Prado y a continuación voy a hablar sobre lo que sería el análisis de correlación lineal. El objetivo de este análisis es ver si existe o no una relación de carácter lineal entre dos o más variables, y si existe, entonces medir el grado de intensidad de la linealidad. Esto comúnmente se realiza calculando el coeficiente de correlación lineal según la ley de Pearson, donde la relación es igual a n por la sumatoria de x y y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x entre paréntesis al cuadrado. Y n por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y entre paréntesis al cuadrado, y todo esto sobre paréntesis. Ahora, el análisis de regresión lineal. Lo que nos dice es si se cumplen ciertas suposiciones, la ordenada B de la muestra y la pendiente M de la muestra se pueden usar como estimaciones de los parámetros respectivos de la población, representados por M y B. Así, la ecuación de regresión muestral se representa el modelo de regresión en línea recta, donde este es representado por Y e Y, lo que sería igual a la pendiente por X y más B, donde Y sería igual a un valor pronóstico de Y para cada observación. Entonces, método de mínimos cuadrados se refiere a encontrar línea recta que mejor se ajuste a los datos. Y para esto vamos a usar las siguientes dos fórmulas que tenemos aquí, donde la pendiente representada por M es igual a N por la sumatoria de X y Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, sobre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado entre paréntesis. Y B, que vendría a ser la ordenada, sería igual a la sumatoria de Y menos la pendiente por la sumatoria de X sobre N muestra. Muchas gracias.